sería como que compartir nuestras opiniones, o más que nuestras opiniones es nuestra posición frente a esta situación, como que decir, mira, en este tiempo puedes hacer esto, o en este tiempo no hagas esto, es como más hablar lo que nosotros pensamos, pero claro, siempre basándonos en Dios. ¿Y dónde está Dios en este momento igualmente? Claro, sí. Muchas personas en este tiempo han sacado conclusiones acerca de esto. Muchas personas se han dirigido a escuchar eh, mucha noticia, muchas fuentes que inventan, ¿no? Algunas pueden ser reales, otras pues lo hacen para crear más distracción, para crear entretenimiento en las personas. Otras fuentes son eh, para aprovecharse de la situación que está sucediendo y, y pues ganar dinero a través de esto, ganar audiencia, ganar fama, por decirlo así. Y inventan cualquier cosa por allí para que las personas le presten atención a lo que ellos hacen, pero en realidad no es la verdad. Y pues en este tiempo muchas personas han estado atentos a tantas noticias de diferentes fuentes, pero no es recomendable porque muchas personas hablan sobre este tema, pero eh, algunos lo hacen desde su punto de vista, algunos no tienen fundamento en lo que dicen y, y debemos saber que el fundamento de todo lo que hagamos o digamos o miremos debe estar en Dios, en la palabra de Dios. Y, y si algo hablan en las noticias o comentan aún de noticieros oficiales algunas cosas sobre acerca del tema, debemos saber que necesitamos primero ir a Dios, necesitamos primero mirar en la palabra de Dios si es así, si es en verdad como lo dicen, porque aún hasta esos medios oficiales se equivocan en los que hablan. Sí, así es. Y algo que me llama la atención, lo que tú decías hace un momento, que han usado esto como para ganar seguidores. Si vemos hoy en día o entramos a cualquier plataforma, vemos que Netflix, o sea, ha hecho muchas películas referentes al tema. Una película que se llama Virus, Pandemia y diferentes cosas así, que vemos que la gente usa esto como una oportunidad para hacer algo o sea, no es que sea malo, pero es como que centralizar la mirada en lo que está pasando, en lo que no es bueno. Y bueno, creo que por una parte la gente que se llena de miedo o el mundo consternado por lo que está pasando, también muchas veces caemos en eso de voy a mirar esto porque quiero saber qué está pasando, tal vez cualquier noticia, y vemos que las noticias, en vez de decir algo bueno, en vez de decir, mira, el virus está así, pero esto está pasando, podemos hacer esto para mejorar, las noticias lo que dice es comentando lo malo, comentar siempre lo malo que pasó, pero no como resaltar lo bueno. Y creo que en eso se centran los noticieros mucho. Y bueno, por lo menos yo en este tiempo, o sea, no veo noticias por eso, porque uno ve las noticias y con lo único que uno se queda de esas noticias es con temor, con miedo a lo que está pasando. Entonces creo que es necesario primero mirar a Dios y que en este tiempo, en vez de estar centrado en lo que está pasando alrededor, estar centrado en Dios, porque creo que de allí es que viene la verdadera paz y el verdadero conocimiento de lo que está pasando, porque las noticias pueden decir muchas cosas, pero creo que si nosotros personalmente no buscamos a Dios o nosotros no nos analizamos a nosotros mismos y decimos, mira, ¿cómo puedo hacer para que esto no llegue? O tal vez para que esto no me llene de miedo. Y entonces es allí donde debemos saber que podemos buscar a Dios y ahí está la paz, ahí está la tranquilidad. Y creo que es una cosa
Nada en este tiempo va a dar, ni las noticias, ni los programas de televisión, ni las series. Creo que ni las cosas que usemos para entretenernos un rato y olvidarnos de estas cosas, ¿no? Sí, es muy cierto lo que dices. Y lo que pasa es que ahora muchas personas saturan la red. ¿Y por qué? Muchas personas tratan de buscar respuesta a lo que está sucediendo. Tratan de también de buscar algo que les informe acerca de lo que se está viviendo en el mundo. Mira que aún los presidentes, aún gobernantes, gobernadores, empresas, corporaciones muy importantes a nivel mundial, eh, no saben qué hacer. Hemos visto presidentes balbuceando en las entrevistas cuando empiezan a hablar acerca del tema, de lo que está sucediendo. Creo que ni aún muchos de ellos conocen en verdad qué está sucediendo. Ni aún muchos de ellos entienden en su totalidad todo esto que está pasando en el mundo. Sí, creo Y que sí, sí, iba a decir que creo que esto igualmente como tú dices, el mundo no sabe lo que está pasando y hay que saber que esto tiene un trasfondo espiritual, o sea, todo lo que pasa por ende, por regla en el mundo físico es algo que primero sucedió en lo espiritual o primero tuvo su cosas ahí en lo espiritual y no se trata de decir si esto lo mandó Dios o si esto lo creó el hombre, como muchas personas especulan y hay varias direcciones. Se trata, creo que, es de saber que en Dios está el resguardo para esto, que vemos que no hay cura y creo que eso es algo que digamos que no es que sea bueno, pero es algo que nos acerca más a Dios ya, como a depender más de Él, de decir, mira, no hay cura, la única salida que tengo es buscar a Dios porque Él sí me puede ayudar. Y otra cosa igual es que como vemos que todo el mundo se ha visto encerrado, todo el mundo se ha visto como oprimido por esto y muchas personas pueden decir, tal vez, o personas que pueden quejarse con Dios y decir, mira, pero ¿por qué mandaste esto? Y es eso, es eso. Hay un versículo en la Biblia que recuerdo que dice que el vaso de barro, no le puede reclamar al alfarero y decirle, mira, ¿por qué me hiciste así o por qué me hiciste esto? Y no porque eso pase o el alfarero decida hacer algo con ese vaso y algo muy distinto con otro, no significa que el alfarero sea malo. Y es que, o sea, no estoy tratando de decir que Dios provocó esto, pero es como ver eso. Mira, si tú eres el dueño de algo y tú lo hiciste, tú puedes hacer con esa cosa lo que sea, ¿cierto? así es. Entonces, o sea, muchas veces, y eso pasa bastante, que vemos a Dios desde la perspectiva de nosotros mismos. Y entonces cuando miramos a Dios y lo encasillamos en esta dimensión, es obvio que Dios va a ser malo si tal vez una persona nace enferma o algo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de nuestra perspectiva, estamos viendo a Dios como uno más de nosotros, pero vemos que Dios está sobre todo eso. Y, y es que las cosas malas que nosotros les hacemos a los demás son malas por eso precisamente. Nosotros no somos más que ellos, nosotros no somos mayores que ellos. Y creo que en relación con el COVID-19, con esta pandemia, creo que muchas personas le reclaman a Dios por eso y creo que al final es una lucha absurda, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, muchas personas no saben qué hacer y, y allí se ve también en cierta forma la dependencia del hombre hacia Dios, porque en estos momentos es donde el hombre ve que todo lo que hacía, que todo lo que tenía, que todo lo que hablaba o las riquezas o lujos que decía tener, en estos momentos pasan a un segundo plano. Hay una palabra en la Biblia cuando Satanás llega delante de Dios, eso está en el libro de Job, y Satanás le dice algo más o menos así a Dios:
piel por piel. El hombre dará todo lo que tiene por su vida. Cuando Satanás le dice a Dios que si él tocaba a Job, que si dejaba tocar a su siervo Job, Job iba a negar a Dios, y le dice esas palabras que dije anteriormente. Entonces, ahora muchos ricos, millonarios que desean tener dinero, y algunos de ellos han sido infectados por este virus. Algunos de ellos han invertido su riqueza, sus dineros en esto, pues en la palabra, ahí en esa parte le dijo Satanás a Dios: el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Entonces, más allá de la controversia y todo lo que se diga acerca del virus, vemos que las riquezas pasan a un segundo plano, porque ya el hombre, ya está en juego la vida del hombre, como tal. Entonces, y eso es lo que muchas personas las tienen consternados, y por eso empiezan a buscar tanta información, y allí en este punto es donde ellos aceptan lo que venga de la red. En este punto es lo que ellos aceptan, porque tratan de buscar una respuesta, algo que les diga o les dé seguridad. Está en vida es la aquí entra el hombre en un punto de desesperación y empieza a buscar muchas fuentes y de información, y muchos se informan negativamente. Pero mi opinión, mi punto de vista, y lo que recomiendo a estas personas es que busquen a Dios, que busquen en la palabra de Dios. Ahí están las buenas noticias de salvación. Ahí habla sobre Jesús. Y hay un versículo también en la Biblia, en Filipenses 4, 6 y 7, donde dice, ahí dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que sucede cuando buscamos a Dios. Por eso lo que necesita el mundo hoy en día no es llenarse de más fuentes de información, no es estar pendiente a lo que se hable del coronavirus, porque igual ya está en acción en el mundo entero. Pero no estoy tratando de decir tampoco de que no miren ninguna de estas noticias, porque también hay algunas noticias que hablan sobre los nuevos decretos que se sacan acerca de esto. Hay algunas noticias que hablan sobre los cuidados que se deben tener. Pero lo que sigo es que, ojo con las fuentes que se está mirando. Ojo de dónde viene lo que miramos. Y sobre todo buscar a Dios. Y Él va a traer paz a nuestros corazones en medio de esto. Y su protección estará sobre nosotros. Sí, así es. Hay un versículo que creo que es muy importante para este tiempo, que es Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Algo parecido al versículo que tú leías, que llevemos nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios. Y velando con ellos en toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y aquí es a lo que voy. Creo que en este tiempo la iglesia como tal juega un papel fundamental, porque más allá de lo que está pasando, sabemos que igualmente, así como a Pedro, Dios nos ha dado las llaves del reino. Dice que todo lo que atemos en los cielos será atado en la tierra, igualmente lo que desatemos será desatado igualmente en la tierra. Entonces, es eso, el saber que en nosotros está como que esa resistencia en contra de no solo de este virus, sino de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, creo que la oración es fundamental, y nunca dejar eso, nunca dejar de buscar a Dios, nunca dejar como que este tiempo sea algo que haga que nuestra fe mengue, sino que cada vez llenarnos más de Dios, y creo que con su presencia es más que suficiente para afrontar y esperar el tiempo que sea necesario, ya sea el otro mes, ya sea en 2 meses,
pero que cuando todo esto termine, con la ayuda de Dios, buscándolo en este tiempo, que podamos aprovechar el tiempo, como dice un versículo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, para que cuando salgamos, o sea, no sea lo mismo, no sea que salgamos, se acabó el virus y ya volvemos a hacer lo que hacíamos, sino que tal vez siendo como renovando nuestra mente. Hay un versículo que dice más o menos así, que renovemos nuestros pensamientos, que renovemos nuestra mente, y creo que este tiempo sirve para eso, para que cuando salgamos, cuando vuelva todo a ser más o menos normal, porque creo que después de esto siempre va a estar en nuestros pensamientos, y es bueno una parte para saber qué debemos cambiar, qué debemos hacer mejor, porque creo que en este tiempo cada quien valora más las cosas. Sí, hay una palabra también que dice, esperé pacientemente en Jehová. Cuando, cuando nosotros esperamos en Dios, pues te pongo un ejemplo claro. Una vez a unos niños estaban haciendo un experimento y a unos niños pues lo dejaron frente a una torta solos y le dijeron que no debía comer hasta que volviera la persona. Y los niños miraban la torta, la cuchara. Y claro, los niños tienden siempre hacia el dulce, les gusta mucho. Claro. Y, y esto los desesperaba porque tenían allí la torta, no había nadie. Y le dijeron que esperara que volviera la persona. Y, y ellos, claro, tenían ahí en bandeja de plata lo que les gusta comer. Y ellos mirando la hora, una desesperación. Venía una desesperación y no recuerdo muy bien el experimento, pero llegaron algunos a comer antes de que volviera la persona. Sí, y creo que, Así, dígame. así sucede muchas veces, que llega desesperación a nuestros corazones y queremos las cosas ya, ya. Pero si ese niño lo sentaran allí en una silla y le dijera, espérame a que vuelva, y le quitan la torta del frente, al niño se le hace más, perdón, al niño se le hace mejor esperar así, porque, o sea, no tiene un motivo, algo que lo incida a querer que el tiempo se pase rápido. Él lo que le incidía a querer que el tiempo pasara rápido era esa torta. Entonces, cuando nosotros esperamos en Jehová, en Dios, sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, nada de esto temporal que suceda nos va a llevar a querer que pase rápido, porque sabemos que estamos en las manos de Dios y decimos, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Voy a esperar en ti, Señor. Y Él se va a llevar la desesperación de nosotros y vamos a esperar allí en Dios. Y no solo a esperar, en medio de este tiempo, empezar a formarnos, a fortalecer nuestras vidas en muchas áreas en nuestras vidas que estaban mal y aprovechar este tiempo para poder reforzar esas y fortalecer esas áreas. Sí, es así, creo que es muy importante. Justamente sobre lo que tú decías de la comparación del niño, así como todo esto que está pasando, las personas se desesperan para que pase el tiempo. Solamente esta mañana estaba hablando con una persona que me decía, mira, no sé qué pasa, pero desde que empezó la cuarentena me siento, o sea, no siento ganas de hacer nada, siempre me despierto y solamente a esperar que pase el tiempo y venga el otro día porque no sé qué hacer. Y es eso, la desesperación. Y me decía, yo no sé, vivo como me decía, vivo aburrida, pero no sé qué pasa, no sé qué es. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué te sientes así? Y me dijo, realmente no sé cuál es la razón de esto, pero solo sé que fue desde que empezó la cuarentena. Entonces me decía, ojalá esto pase rápido porque si esto no termina, no sé qué voy a hacer. Y es eso, la desesperación de las personas. Pero al final esa desesperación, qué bueno que Dios pueda estar allí para que esa desesperación se pueda ir. Igualmente es la centralización a lo que centremos nuestra mirada, porque si centramos nuestra mirada en cada día ver la cifra
Y si vemos la cifra, vemos que en algunas partes las cifras van creciendo, en otras partes van disminuyendo, pero eso al final son solo cifras, pero o sea, el fuerte está en lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Y algo, un dato importante es que las personas tienen miedo, y algo que es comprobado, que cuando las personas tienen miedo, cuando nosotros cogemos miedo hacia alguna cosa, la que sea, las defensas se bajan. Por ende, aquellas personas que tienen miedo son más propensas a enfermarse de cualquier cosa porque las defensas bajan. Y pareciera algo raro, pero incluso la Biblia nos lo dice, que Dios echa fuera el temor, ¿no? Entonces, Dios te libra de esto, no solo de esto, de cualquier enfermedad. Si estás confiado en Dios, tus defensas nunca se bajarán y por ende estarás protegido. E igualmente vemos de esta forma que eso es algo espiritual, ¿no? Claro, sí. Y, y pues ese verso, más o menos lo que dice el verso que hablaste ahorita, así balbuceándolo, dice que, o más cercano a lo que dice el verso en la Biblia, dice: el verdadero amor echa fuera el temor. Sí ha sucedido que, y también se lleva la desesperación, todo esto. Sí ha sucedido a ti, como pregunta te lo hago, que has estado enamorado de alguien o has tenido una relación con una persona y cuando estás hablando con esa persona no quiere que se vaya el tiempo. Así pasa cuando estamos con Dios. A las personas que verdaderamente buscan a Dios, y eso se lo recomiendo a todas las personas que lleguen a visualizar este video, que busquen a Dios y aprendan a enamorarse de Dios, porque en medio de la soledad, en medio de estos tiempos, aquí es donde tenemos más tiempo para estar con Dios. Entonces, así como sucede en una relación, tú quieres estar a solas con esa persona o no a solas, en un lugar apartado, en donde se pueda hablar y solo es hable y hable y hable y hable y no se quiere que se pase el tiempo. Así pasa cuando nos enamoramos de Dios. Cuando sucede esto, cambiamos nuestra manera de mirar las cosas. Entonces ahora lo que queremos es más tiempo para estar con Dios. Entonces, muchas personas han buscado alternativas en el yoga, en tantas otras cosas, pero detrás de eso hay satanismo, detrás de eso hay ocultismo. De la única meditación que autoriza la Biblia es meditar en la palabra de Dios, en la parte donde dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la única meditación que autoriza a Dios. Cuando vaciamos nuestra mente, por decirlo así, como un ejercicio como el yoga, entre otros ejercicios, eso, detrás de eso lo que hay es satanismo, detrás de eso hay ocultismo, porque dice la palabra que, bueno, por ahí hay un proverbio, vamos a hablar así de lo que habla la gente, dice que mente vacía, taller del diablo, ¿cierto? ¿No has escuchado eso? Sí, Entonces, esos ejercicios que tratan de vaciar la mente, de que para estar relajado, que para pasar el tiempo, detrás de eso lo que hay es satanismo, detrás de eso viene destrucción, vienen tantas cosas malas, pero lo que sí autoriza la Biblia es meditar en la palabra de Dios y ella va a traer paz y descanso a nuestras vidas. sí, así es. Y mano, tremendo que eso te lleva a olvidar, o sea, más bien te quiere hacer olvidar de las cosas, pero creo que el punto no es vaciar la mente, sino llenarla de Dios. Eso, Entonces, esa es como que o sea, que de las personas desde lejos, una persona que no conozca puede ver la yoga o cualquier otra cosa de meditación, budismo y lo que sea, y la persona va a decir, la que no conozca, no, esto es algo espiritual, se parece al cristianismo, algo así, pero vemos que es completamente distinto y paralelo. Eso te lleva a olvidarte de las cosas, pero no te resuelve nada. Y Dios te dice, llénate de mí y conmigo yo te acompañaré en todo lo que tengas que pasar. Entonces, ¿qué diferencia grande hay en eso? Porque cuando la mente está vacía, es propensa a que cualquier cosa que llegue entre y llene ese vacío. Pero cuando Dios está, es muy difícil y creo que si Dios está verdaderamente
es imposible que ese espacio lo llene otra cosa. Sí, claro. Y en esta parte de nuestra conversación es muy importante ese versículo anterior, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, habla de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene el resultado de hacer esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso sucede cuando meditamos en Dios, en su palabra. Lo que hacen estos otros ejercicios de lo que hablan esta fuente de información es llevar a la persona a vaciar su mente, a tener su mente vacía, dándole así una falsa relajación. Pero en realidad esto lo que va a hacer es hacer las personas, esto baja las defensas de los pensamientos de la persona, baja el escudo mental que tiene la persona, estos ejercicios. ¿Por qué? Porque en estos momentos no tienen nada en su mente. Y ahí es como cuando tú estás en medio de una guerra, porque esto es una guerra espiritual, una guerra física. Estamos luchando contra un virus microscópico que no se ve. También es una guerra informativa porque hay tanta información en los medios. Y es como si tú tuvieras tu escudo en alto y, y el enemigo está tirando flechas, pero de repente lo bajas. Ahí queda inofensivo. Eso hacen estos ejercicios cuando vacías tu mente. ¿Por qué? Porque ahí quedas abierto a la información que llega y eso te hace más débil, pero cuando tú llenas tu mente con la palabra de Dios, eso te fortalece. ¿Por qué? Porque ahí hay promesa, porque ahí es donde Dios te dice, yo estoy contigo, porque ahí es donde Dios dice, no temas, porque ahí es donde Dios dice, yo soy tu ayudador, yo soy quien te esfuerzo. Ahí es donde Dios dice que aunque cielo y tierra pase, su palabra no pasará. Ahí es donde Dios dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque en Él estaremos confiados. Ahí en su palabra es donde Dios nos llama a sus hijos. Ahí en su palabra es donde nos dice que somos su especial tesoro, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios en su palabra. Y cuando el ser humano llena su mente, su corazón de todo esto, allí es donde él fortalece su escudo mental. Y esto es lo que necesitamos en estos tiempos, llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, en lo que dice allí, vamos a estar fortalecidos contra estas flechas del enemigo. Vamos a tener una mente fuerte, por decirlo así, no fuerte en nuestra fuerza humana, sino en la fuerza de Dios. Y porque Dios es quien nos hace fuerte y allí vamos a tener voluntad, nos va a dar valor para seguir luchando en medio de este tiempo, porque vamos a aprender a amar, vamos a aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sí, así es. Y así como tú decías, creo que el gran problema en las personas se centra en creer, o sea, en creer lo que Dios dice de nosotros. Porque muchas veces leemos la palabra y tal vez dice, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero es como que lo leemos, lo creemos un ratico y después no. Y leemos, Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces cuando todo está bien, estamos bien, gloria a Dios, pero cuando llegan los momentos difíciles es como si eso se olvidara y hay que centrarnos en eso, en aprender la palabra y como dice también, guardarla en nuestro corazón, tenerla en nuestra mente, que nunca se nos olvide eso, porque entonces cuando hacemos eso realmente estamos creyendo, estamos teniendo fe verdadera y no una fe que es solo por momentos, no una fe que se basa en la situación, no una fe que se basa en lo que Dios te da, sino en lo que Dios es, en lo que Dios hizo y no simplemente en que no, ahora estoy bien, voy a adorar a Dios, no, ahora estoy mal, no voy a adorar a Dios, no voy a ir a la iglesia, no voy a orar. Entonces, es eso, ver en dónde está Dios, ver igualmente en qué faceta o en qué momento de tu vida, en qué lugar no está Dios en ese momento porque tú no lo has permitido, pero es dejar abrir eso y que Dios haga y que en este tiempo creo que el mensaje principal es que en este tiempo lo aprovechemos para buscar de Dios,
no busquemos como que excusas o preguntándonos, pero esto por qué, pero por qué ahora, mira que tenía proyectos, sino eso, centrémonos en Dios que a su tiempo las respuestas llegarán. Si tienes dudas, las respuestas llegarán. Si no sabes qué hacer, órale a Dios y Él te dará ayuda, Él te dará paz, te reconfortará y Él te guiará. Sí, es correcto lo que tú dices. Sí, que aún sabes que aún la palabra de Dios nos promete algo, aún si partimos de esta tierra, aún si morimos, entonces en Dios no hay pérdida. Uno de los escritores de la Biblia que el Espíritu Santo utilizó para escribir fue a Pablo, el apóstol Pablo. Él dice en una de sus epístolas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esto trae una tremenda paz sobre las personas, aún con todas las promesas que Dios tiene de que Él nos va a guardar, de que Él nos va a guiar, pero si no es así, pero si no es la voluntad de Dios, entonces dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que aún si morimos en medio de esta guerra, porque vamos a llamarlo guerra, es una guerra que estamos viviendo a nivel, en todos los niveles, espiritual, físico, informativo, en todos los niveles, aún familiar. Hay muchas personas que pasan discutiendo, en vez de aprovechar este tiempo para estar en familia y conocerse más, se está discutiendo en casa, eso huelan los platos, huelan las chanclas, la madre atrás del hijo que no está haciendo las cosas bien, Sí, tirándole eso por ahí, a veces hasta memes sacan de eso, y, y que la mamá fue al ejército, tantas cosas, que practicó puntería, pero en verdad, cuando estamos confiados en Dios, entonces, para resumirte lo que estoy hablando, ahí está todo, en Dios, en la Biblia, la respuesta a todo esto. ¿Por qué? Porque aún si llegare a suceder lo peor que creemos, que es la muerte, vamos a ganar, porque dice la Biblia que a los que aman a Jesús y a los que le han recibido a él, ojo, a los que le han recibido, a los que le siguen a él, luego de la vida aquí en la tierra, luego que se muera aquí en la tierra, va a pasar a una vida eterna que es para siempre al lado de Dios, y seremos, y allí reinaremos con él. O sea, es mucho mejor a lo que estamos viviendo aquí en la tierra del cielo, mucho, mucho mejor, 1000 veces, 100,000 veces mejor allá. Entonces allá ganaremos más. Entonces la muerte para los que siguen a Jesús simplemente es el último paso que se debe dar para llegar a casa. sí, así es. Y es así, la muerte es como que el último filtro, ¿no? El último filtro que hay que pasar para llegar a esa vida, porque vemos que esto solo es un transcurso de unos años, algunas personas que más puedan durar, si acaso alguien llega a los 100, pero lo verdadero, lo que realmente importa está después, y no quiere decir que lo que está aquí no importa, porque es muy importante, aunque es un tiempo tan corto, es importante porque define toda la eternidad. Entonces, creo que lo principal es buscar a Dios en este tiempo. Entonces, ya para finalizar, mano, un consejo, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuál sería resumir tu consejo principal para las personas en este tiempo? Ok, eh, pues mi consejo principal para las personas en este tiempo es que acepten a Jesús en su corazón. Porque si no lo aceptan y este virus los agarra y llega a su punto fatal o final, que es morir, irán a una muerte eterna. Y, y las personas tratan de solucionar su aquí, su ahora. El ahora, el que no me toque el virus, el que a mí no llegue, el que no llegue a mi casa, el que no me afecte. Pero hay algo más importante y hay algo que tiene un valor más grande, y es tu vida eterna. ¿En dónde vas a pasar tu vida eterna? Si este virus te toca pasar por este virus y mueres, no lo permita Dios, ¿dónde vas a pasar tu vida eterna? ¿En un cielo o en el infierno? Entonces yo le invito a las personas a que acepten a Jesús en sus corazones en este tiempo, y que mediten y lean la palabra de Dios, que busquen a Dios en oración,
allí donde estén, en sus cuartos, en el lugar donde ellos estén. No es mucho tiempo, pues si no vas a querer orar 1 hora, 2 horas, empieza 5 minutos orando y así la segunda semana 10 minutos, la tercera semana 15 minutos y hasta que no quieras salir de la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, yo te invito ahora a ti a que guíes a las personas de Jesús en estos momentos, a que a que le guíes en la oración de fe y que todos los que quieran aceptar a Jesús en su corazón y quieran dejar a un lado la yoga, todos estos inventos del hombre que lo que hacen es llevar al hombre a la perdición, les muestre y les guíes en la oración de fe, que es esa oración de aceptar el regalo de Dios en sus corazones, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva es regalo. El regalo que Dios nos está dando en este tiempo es a su Hijo Jesús. Amén. Amén, sí, así es. Creo que eso es lo principal. Entonces, ya escuchaste la palabra, tú que estás allí, si quieres hacer esta oración, solo cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Sé que he hecho muchas cosas malas, sé que te he fallado, pero hoy llego delante de ti con un corazón sincero, porque quiero aceptarte, porque quiero recibir el regalo de la vida que tú me has dado. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y de allí no lo borres nunca más. Acompáñame como tu palabra lo ha dicho y que todo lo que venga por delante, todo lo que venga en un futuro, sea para la gloria tuya, Señor. Te doy gracias, gracias por ser mi Salvador, gracias por morir por mí en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mano, muchas gracias por un momento chévere que pasamos aquí, creo que es aprendizaje. Entonces, nada, decirle a todas las personas, se pueden suscribir a este canal si quieren seguir aprendiendo, si quieren seguir escuchando de Dios, porque es lo único que se habla en este canal, simplemente se habla de Dios. Entonces, eso, suscríbanse al canal si les gustó esto, comenten ahí abajo qué les pareció, qué piensan ustedes igualmente que hay que hacer en este tiempo. Bendiciones.